hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo cree, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Dios les bendiga, hermanos, un gusto volver a estar acá con ustedes en este espacio, retomando el tema 23, que son los dones del Espíritu Santo. No está de más decirle que a usted, al momento de ser evaluado, va a ser evaluado en base a su manual, no en base a la cápsula que estamos haciendo acá, o usted está viendo, sino que esta cápsula es únicamente como apoyo para que usted tenga un mejor comprender de lo que indica el manual. Ya, entrando en materia, usted se recordará que los dones son regalos inmerecidos obtenidos por gracia que nos da el Señor para edificación de la iglesia, ¿verdad? Son como el atavío que debe tener la iglesia al momento de presentarse con el Señor. Otro dato importante es que el Señor deja 18 dones. Los dones no son lo mismo que los frutos, ¿se recuerda? Deja 18 dones, ¿para qué? Para contrarrestar las 18 características
que se están moviendo actualmente con que trae el espíritu del anticristo. Entonces, mientras más dones tenga usted, o mientras más se llene el Espíritu Santo y se le otorguen dones, tiene usted menos cabida a que esas características del espíritu del anticristo se puedan manifestar en nosotros, porque si usted está lleno de que, aunque el espíritu del anticristo venga y quiera llenarlo de algo, no hay cabida en usted, porque usted está saturado de Dios, está completo de Dios. Entonces, la importancia de los dones, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver del don 9 al don 13. Entonces, entrando ya en materia con los dones, el don de interpretación de lenguas, que es el don 9 que aparece en su manual. Interpretar significa explicar las lenguas que se hablan durante el mover del Espíritu Santo. Si usted retrae su mente a un servicio acá en la iglesia y escucha, y cuando está el Señor, cuando el profeta o el pastor o la pastora o Rodrigo nos invitan a hablar en nuestras lenguas, esas lenguas tienen que ser interpretadas, porque es un mensaje que el Señor está dando, un mensaje que está mandando el Señor a nuestro espíritu. Y si bien es cierto, el Espíritu lo entiende y Dios lo entiende porque está mandando el mensaje, pero nosotros no lo entendemos porque lo que hablamos es espiritual, ¿verdad? Entonces, este don lo que hace es interpretar eso que se está hablando. Entonces, en otras palabras, es explicar las lenguas que se están hablando. Pablo venía y decía en 1 Corintios 14, del 11 al 14, él decía que si no se explicaba o si no se interpretaba para nuestro entendimiento, no se llegaba a obtener un fruto. Entonces, por eso es que se tienen que interpretar las lenguas para entender el mensaje que el Señor está dando. Entonces, ¿qué mejor que el que habla en lenguas tenga este don, el don de interpretar las lenguas? Sería lo idóneo, porque irían de la mano. Entonces, yo veía que Dios nos manda mensajes en clave, porque miren, usted sabe muy bien que se está librando una batalla allá en los lugares celestes. Entonces, para que ese mensaje no sea estorbado o no sea entendido o interceptado por el enemigo, Él lo manda en clave por medio de las lenguas. Y ya el mensaje acá, ya obtenido acá, lo que hace la persona que tiene el don es interpretar y decir, Dios manda a decir esto y esto que tenemos que hacer. Entonces ahí usted ve la importancia que debe tener, que es el don de interpretación de lenguas dentro del servicio. Continuemos, pasemos rápidamente al don número 10, que es el don de servicio. Mire, el don de servicio en el original significa asistir, ayudar. Y en la iglesia, en nuestra casa, se necesita esa asistencia, se necesita esta ayuda. Y es por eso que el Señor otorga ese don. Y otorga ese don a las personas para que ellos vean la necesidad que hay dentro de la iglesia y se lancen a eso para agradar al Señor, porque usted se recuerda que esos dones atavían. Y algo muy importante es que tiene que uno tener, cuando uno está en esta actividad, uno tiene que tener la disposición para esa obra, para hacer la obra de Dios. Pero mire, cuando nosotros hacemos estas cosas, a veces nos cuesta entender a quién se las hacemos, aunque sea muy sencillo lo que estamos haciendo, nos cuesta entender a quién lo hacemos. Y porque muchas veces nos falta actitud. Mire, muchas veces tal vez no, sin ofender y sin criticar a nadie, pero no es quien lo dice, sino cómo lo dice a veces. Porque, por ejemplo, tal vez un buenos días alguien lo puede decir con un tono hasta burlesco y no puede ser agradable. Y cosa contraria, cuando uno recibe un buenos días, pero lo recibe con un tono de amor, con un tono agradable, porque la persona que está dando ese buenos días lo está haciendo con agrado. Entonces, el don de servicio viene a complementar esa parte en el servicio de nosotros, que cuando lo hagamos, cuando asistamos, cuando ayudemos, lo hagamos correctamente. Porque miren, poner una silla no es una ciencia, limpiar una silla no es una ciencia, pero yo sí deseo que cuando ponga esa silla, cuando sacuda esa silla, me lo tomen en cuenta. ¿Y cómo me lo toman en cuenta? Con la actitud que lo haga.
Y no, tal vez muchos usted puede ver muchos sirviendo en el templo, pero sin una buena actitud, por decirlo así, sin el don de servicio. Porque lo están haciendo, pero lo están haciendo de mala gana, lo están haciendo con el ceño fruncido. Tal vez usted va y le pide a un servidor una servilleta y el servidor, en lugar que le sonría, se la da casi tirada. Y cualquiera va a decir, pero si se la di, sí se la dio, pero no tuvo ese don, no tuvo esa gracia para poder hacerlo. Entonces, ese don, esto es lo que viene a hacer. Entonces, el servicio en la iglesia es importantísimo. Y nosotros, al momento que lo estamos ejecutando, debemos hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque debemos entender que cada vez que hacemos eso, no se lo estamos haciendo al hombre, sino se lo estamos haciendo a Dios. Entonces, un ceño fruncido se lo hizo al hermano, pero en sí se lo hizo a Dios. Y el problema es que muchos sirven, pero no todos, como le decía, no todos tienen el don de servicio. Usted puede ver dentro de un grupo de hermanos que hay 10 hermanos, pero tal vez de ese grupo únicamente 3 tienen el don de servicio. Porque la forma de expresarse, en la forma de hacer las cosas, se ve la gracia, se ve el entusiasmo, se ve la actitud con que se hace. Y no está de más decirlo y recalcarlo que todos debemos servir. El servir no implica una edad, no implica un estatus. Porque muchos dicen, sí voy a servir cuando tenga tal edad, sí voy a servir cuando esté en tal situación. El servir no implica estatus, no implica edad. Entonces yo lo invito a servir. ¿Por qué? Porque si yo quiero alcanzar una estatura mayor en el reino, debo de servir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que quiera ser mayor, que sirva. ¿Dónde dice eso? Usted lo puede ubicar en Mateo 20:26. Leámoslo rápidamente porque es importante, porque estamos hablando del don de servicio. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Quién va a ser grande dentro del reino? El que sirve. Y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Usted quiere ser primero en el reino, en lo espiritual. Yo creo que usted me está asintiendo, yo supongo que usted me está asintiendo. Sí, tiene que servir. Así como el Hijo del Hombre no vino. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. No vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, usted ve la importancia del servicio. Toda la iglesia debería servir. Toda la iglesia debería servir. Pero claro, no todos lo hacen. Pero al momento de servir, pidámosle al Señor tener ese don, esa gracia, al momento que lo hagamos, para que sea agradable, acepto al Señor y de igual forma como un complemento a nuestros hermanos, que los hermanos puedan decir, qué agradable cuando estás hermano en los baños, qué agradable cuando estás hermano en la entrada, me siento querido, me siento atendido. ¿Por qué? Porque hay un don de servicio que se está reflejando. Continuemos rápidamente, veamos el don número 11 en su manual, que es el don de enseñanza. Este don, algo importante es que no todo el que enseña es maestro. Pero todo maestro debe enseñar. Eso es importante. Es como, de igual forma, es como el que profetiza. No todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta debe profetizar. Entonces, en la enseñanza es igual. No todo el que enseña es maestro. Cuando hablamos de maestro, usted se recuerda que estamos hablando de un ministerio primario, el cual está dentro de los 5 ministerios. El que enseña no es maestro. Recordémonos esto, pero el maestro sí debe de enseñar. Eso apréndaselo muy bien. Entonces, el don de enseñanza tiene la peculiaridad que son esos hermanos que cuando vienen y traen la palabra, tienen esa habilidad de poderse dar a entender. Esa palabra que a veces para nosotros puede ser compleja, los hermanos que tienen el don de enseñanza traen esa habilidad de poder darse a entender con un lenguaje coloquial como cualquiera, pero se dan a entender. Entonces, algo importante es que usted se recordaba que el don de palabra de ciencia era ese don donde uno leía la Biblia y la interpretaba. Entonces, miren, nadie que quiera enseñar,
todo el que quiera enseñar definitivamente también tendría que tener el don de palabra de ciencia, que entiende la palabra, van complementados. Entonces, mire, ahí se da cuenta que la importancia de que un don llama a otro, un don llama a otro, y mientras que nos llenemos de los dones, menos cabida estamos dando al movimiento, a ese espíritu del anticristo. Entonces, usted ve en Nehemías 8:8 que él viene en Nehemías y se levanta a leer la palabra, pero si usted se da cuenta, acompañen rápidamente a leer ese versículo, cómo la gente entendía, porque dice, y se levantó y leyeron, en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que se entendiera la lectura. Entonces usted ve ahí un espíritu de enseñanza que se estaba moviendo. ¿Por qué? Porque el que estaba leyendo, lo estaba leyendo y traduciéndolo. Ese traducir, por decirlo así, es una enseñanza y dándole el sentido. Porque miren, hay mucha palabra preciosa dentro de la Biblia que a veces es compleja o a veces en cierta manera contradice, pero no, tiene una explicación. La Biblia no se contradice, sino que tiene una explicación más allá. Entonces, los hermanos que tienen este don tienen esa peculiaridad de venir y tomar esa palabra y darle ese entendimiento. Algo importante es que el que pida este don o el que tenga este don debe mover, debe fluir en el amor. ¿Por qué? Porque mire, muchas veces puede venir palabra fuerte, porque mire, en la Biblia hay palabra fuerte. Por ejemplo, cuando usted lee aquel versículo que dice, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Imagínense a alguien que venga y le dé esa palabra así, sin sazonar, así como decimos, sin anestesia, se lo dé tal vez a alguien muy tiernito o a alguien que tal vez quiera buscar de Dios, pero está en pecado y le dice, mira, pero es que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué le está diciendo a él si no tiene amor? Mira, porque estás en pecado te vas a morir. Entonces el otro dice, entonces ya no tengo solución. Y es aquí, y es por eso que le menciono que el que se mueva en este don debe tener amor. Porque si bien es cierto, él está utilizando la palabra, pero recuerde que la palabra también es espada y corta. Y qué mejor que nos corte primero nosotros y no estemos cortándole con la espada, como lo hizo Pedro con Malco, cortándole la oreja con la palabra. No seamos así, sino que pidámosle al Señor ese amor para poder trasladar la palabra y que sea de edificación y no lastime a nuestros hermanos. Entonces, porque se recuerda que si no hay amor, el conocimiento sin amor lo único que hace es envanecernos, es vanidad. Pasemos rápidamente a otro don que sería el don 12avo, que es el don de exhortación. Este don muy precioso porque día a día todos vamos en un caminar y ahí sí no las queremos llevar de súper espirituales, pero usted sabe muy bien que hay días buenos, hay días malos en el caminar, pero lo importante es mantenerse en el camino, mantenerse en Cristo, seguir perseverando. Y los hermanos que tienen este don, que es el don 12avo de exhortación, son esos hermanos que lo alientan a uno, que lo animan a uno a seguir en ese camino, a no desfallecer. Y muchas veces esos hermanos tienen esa capacidad de poderlo alentar y animar a uno en esos momentos difíciles que pasa a uno. Porque mire, a todos en la Biblia usted ha escuchado que se habla del día malo. Y el día malo no es porque nosotros estemos en pecado, sino que el día malo a veces viene a nuestra vida para probar qué hay en nuestro corazón. Entonces yo creo que si usted está escuchando eso y se recuerda, tal vez usted ha estado en un día malo o está en el día malo, pero muchas veces hay personas, hay hermanos que nos llaman, nos escriben y nos dan palabras de aliento que nos hacen, por ejemplo, ver ese día oscuro, ver un rayo de luz y decir, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque tal vez se mueven o tienen ese don de exhortación. Rápidamente, si usted me acompaña a leer Isaías 54, dice, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Entonces, si usted se da cuenta, lo que estamos hablando es que en ir en el camino uno se cansa, pero no implica que paremos, sino que alguien más nos anime. Entonces,
muchas veces la exhortación va a ser, no va a ser tanto con palabras cariñosas, con palabras así muy tiernas, sino que muchas veces la exhortación va a venir con un regaño, va a venir tal vez con una exhortación muy fuerte, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces no malinterpretemos esa parte. Y tal vez el Señor, al que tenga el don el que tenga este don, le va a decir: mira, anda a hablarle y dale esta palabra, pero diga: pero es que esa palabra es muy fuerte. Pero recuérdese que el Señor nos da a veces lo que nosotros necesitamos, y muchas veces, a veces no necesitamos caricias, sino que necesitamos un jalón de orejas que nos haga reflexionar y nos haga despertar. Entonces el don de exhortación se va a mover también con alentar, con palabras de amor, pero también puede ser con un regaño, con una llamada de atención, para que nos haga entender en la situación en la que estamos, y que no podemos quedarnos tirados o a medio camino. Mire, y el que sabe cuál es el resultado de alguien que tiene el don de exhortación y exhorta y anima a otros, es que a la persona que se exhorte, que se anime, se reanime. Porque mire, hay personas que dicen: yo le voy a decir a esta persona lo que el Señor me dijo, pero si no tiene un filtro, tal vez lo único que puede hacer es abrirle la puerta a esa persona de la iglesia para que se vaya, porque no tuvo un filtro. Entonces, ¿cómo yo puedo ver y saber que tengo este don cada vez que yo animo a alguien? Porque el resultado fue que la persona se reanimó, la persona continuó caminando, no desfalleció. Pero si yo veo le he hablado a 3 hermanos, yo siento que los he exhortado, pero en lugar de que yo vea que se exhorten, ya no van a la iglesia. Entonces es de pedirle al Señor y decir: Señor, yo me gusta exhortar a los hermanos, pero yo creo que no lo estoy haciendo con el don correcto. Dame ese don, porque me gusta animarlos, ¿no? Me gusta que mis hermanos estén congregándose, pero yo creo que no lo estoy haciendo de la manera adecuada, porque yo les hablo y en lugar de que los hermanos perseveren, ya no estén. Eso es una como evidencia de los que tienen el don, que los hermanos se reanimen y continúen. Y terminando en este espacio, hermanos, veamos rápidamente el don de repartir y dar. Mire, este don es precioso porque se recuerda que el Señor, nuestro Padre, Él dio. ¿Y qué dio? Dio a su Hijo como ofrenda para que nosotros fuéramos salvos. Pero la forma en que lo dio fue con amor, porque usted se recuerda el verso bíblico que dice: de tal manera Él amó que dio. Entonces, la mejor forma de dar definitivamente tiene que ser con amor, porque alguien puede venir y dar de mala gana, hasta en la forma en que lo esté dando, en las facciones de su cara, cuando lo esté depositando lo que sea en el alfolí o esté entregando una ofrenda. Tal vez lo puede estar haciendo para que alguien lo mire o porque no lo critiquen. Entonces, el don de repartir o dar es un don importante, porque implica ser primeramente guiados por el Espíritu para poder dar. Y miren, aquí no me voy a decir, alguien tal vez pueda decir: pero ¿yo qué voy a dar si no tengo? No nos circunscribamos exclusivamente a efectivo, porque usted se recuerda que Pedro, ¿qué le dio al paralítico? ¿Le dio dinero? No, usted se recuerda que no le dio dinero. Él le dice: lo que tengo te doy. Entonces todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que dar. Y Pedro lo que tenía era definitivamente poder de Dios. Y dijo: bueno, de lo que Dios me ha dado y me ha impartido te doy. Y con el poder de Dios lo sanó. Entonces, la importancia de dónde dar es saber dónde dar. Y ser guiados por el Espíritu. Porque miren, en este don el Señor nos va a llevar, nos va a solicitar que demos por ejemplo, a alguien le demos una palabra a alguien de aliento. Y usted diga: pero es que yo a esa persona no le hablo, o yo con esa persona no congenio. Pero si me estoy dejando guiar por el Espíritu y tengo ese don de dar, no importando la situación que yo tenga con la persona, voy a ir y le voy a dar la palabra. ¿Por qué? Porque tengo ese don de dar. Entonces, ¿quién es definitivamente alguien que no puede dar? Alguien que no tiene esa práctica de extender su mano.
Recuérdese que no estamos exclusivamente hablando de dinero, sino hablando de dar una palabra, dar la palabra de Dios, dar una palabra de exhortación y también aportar con algo material. Y a alguien que no tiene esa habilidad o esa práctica de dar es porque ha tenido un problema y se ha quedado con la mano seca. Entonces usted ve que el Señor sana a alguien de la mano seca para que él también pueda dar, porque algo importante es que alguien que no puede dar tampoco puede recibir, porque este hombre de la mano seca, si bien es cierto, usted dice, si él no podía dar porque tenía mala la mano, pero al momento que alguien le dijera, llegara y le dijera, mira, te quiero dar una moneda de oro, él no podía extender la mano porque tenía la mano seca, tenía la mano sin movimiento. Entonces es ahí la importancia de que nosotros tengamos esa habilidad de dar, porque también, así como damos, el Señor de igual forma nos va a retribuir, y vuelvo y repito, no por fuerza con dinero, sino con otra cosa, y nosotros podamos extender la mano y recibirlo. Entonces, alguien que puede dar, es porque lo que el Señor le ha dado, Él no ha venido y lo ha puesto en su corazón como primer lugar, sino siempre está el Señor como en primer lugar. Entonces, cuando el Señor le pide eso que Él le da, dice, bueno, Señor, tú me lo diste, acá está. Esa es una característica de que alguien no tiene pegadas las cosas en el corazón. Entonces, yo le insto a que nosotros podamos de igual forma, así como con todos los dones, llenarnos del Espíritu Santo para que Él nos atavíe con cada uno de estos dones y nosotros podamos ser embellecidos y cuando nos presentemos con el Señor ir con todo el atavío que el Señor espera que llevemos. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos estaremos viendo.